Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos hoy con Mariela Guadagnoli, quien es speaker de carácter en este simposio representando la educación. Ella es profesora y arquitecta en Argentina y estuvo como finalista en el Global Teacher Prize en el 2020. Así que empecemos con eso, Mariela. Cuéntanos cuál es el proyecto con el que participaste. Bueno, buenas tardes. El proyecto con el que participé es con un grupo de estudiantes de escuelas técnicas, un grupo de segundo año, estudiantes entre 14 y 15 años, utilizando el método del aprendizaje basado en proyectos. Yo le planteé un desafío a mis estudiantes, que a nosotros se nos inundaban determinadas áreas de la escuela y teníamos que encontrarle una solución, porque por esas áreas ellos transitan con su bici, con motos, porque ya son mayores de edad. Y bueno, ellos plantearon hacer adoquines que los podían encastrar, que tenían tamaño pequeño, que eran fáciles de manipular, pero el desafío fue que a esos adoquines quisieron ponerle material de descarte. Por eso se llaman adoquines ecológicos. Entonces empezaron a probar con el descarte que producía la escuela, hicieron distintos ensayos, distintas muestras, jugamos con colores en la carpeta. Y lo más desafiante fue el trabajo que hicimos con el CONICET, que es el instituto de investigación más grande de nuestro país, en un proyecto que se llamó Adoquines Descontaminantes del Aire, porque a la carpeta, o sea, a la parte superior del adoquín, le pusimos un químico que por fotocatálisis descontamina el aire. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que fue un proyecto que nos llevó 2 años. El primer año desarrollamos los adoquines y el año siguiente fue este proyecto con el CONICET, con una tutora del CONICET. Nosotros trabajamos con una investigadora. Y en ese primer año los chicos pudieron jugar, manipular distintos materiales. De hecho, un estudiante trajo un plástico molido de una fábrica de rotomoldeo que se iba a descartar y dijo, ¿podemos hacer algo con esto? Sí, vamos a probar. Y reemplazamos la arena por el plástico y dio mucho resultado y desarrollaron adoquines impermeables. Y después, por ejemplo, en una de las ferias en las que participamos, una mujer nos pregunta, ¿y el adoquín blanco sirve para borde de pileta? Y la verdad que no sabíamos, pero eso motivó que llegáramos a la escuela y nos pusiéramos a investigar nuevamente y a probar, a hacer pruebas de temperatura y ver y comparar con un borde de pileta, y bueno, no era aislante. Entonces, ¿qué hicimos? Indagamos cómo teníamos que hacerlo. Los chicos consiguieron el material y fabricamos nuestro adoquín atérmico. Entonces, fue un camino que, si bien fue un año de investigación, de aprender un método, de cómo llevar adelante esos desafíos que se nos van presentando todos los días. Y llegamos a fin de año y nos faltaba, por ejemplo, el ensayo de absorción de líquidos. Y me llama un domingo a la noche una de mis estudiantes y me dice, May, porque a mí todo el mundo me dice May, ya averigüé cómo hacer el ensayo de absorción de líquidos. Y yo, bueno, mañana a la clase la das vos. Ahí es donde yo me di cuenta que logramos ese aprendizaje liberador. ¡Wow! Porque ellos pueden aprender solos y se apropiaron del espacio del taller, se apropiaron del proyecto y lo llevaron adelante, y yo fui su guía nada más. Ellos estaban empoderados y comprometidos con él. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a que un alumno se pueda sentir con ese empoderamiento de tomar decisiones, de tener esa confianza para poder hacerlo solo? Primero es saber que el alumno está en el centro y nosotros escucharlos, pero con escucha atenta, sabiendo cuáles son sus intereses, qué cosas lo motivan, darle espacios para la creación también, animarnos a ir por esos caminos que nosotros por ahí no conocemos y que vamos aprendiendo juntos. En ese momento uno dice, ay, pero si yo digo a mi alumno algo no sé, vamos juntos a ver por dónde es, vamos a perder autoridad como docentes. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque ellos se dan cuenta que la escuela no es para probar la materia, la escuela es para aprender, para indagar, para jugar, para crear y para hacer cosas que realmente a ellos les interesan. Y darles esos espacios, animarnos a salirnos de ese ¿qué tengo que dar para ir a qué quiero que mis alumnos aprendan? Y ahí es donde ellos se dan cuenta que nosotros nos apuntamos a los intereses de ellos y no a nuestros compromisos. Sí. Wow, muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, Mariela. ¿Cuánto tiempo tienes como docente?
Yo tengo 25 años trabajando en escuelas. Como docente, como yo soy arquitecta, empecé a dar clases sin ser docente y en el 2013 hice el profesorado universitario. Al ser arquitecta me habilita para dar en la universidad, pero vengo de familia de docentes, entonces llevo la docencia en el alma. Además soy profe de música y lo hice durante la secundaria. Ay, súper bien. Sí. Entonces me imagino que con 25 años en la docencia, pues te has enfrentado a muchos cambios, a muchas reformas educativas. Sí. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental durante esos cambios y que realmente llegan a ser muy confrontativos como para los docentes? El trabajo en equipo ayuda mucho. Que los docentes nos apoyemos entre nosotros es fundamental. Si tenemos equipos socioeducativos que nos acompañan, siempre es mucho más fácil. Y también el liderazgo del directivo, tener equipos directivos que posibiliten espacios de diálogo, espacios de construcción y espacios donde los docentes podamos expresar estos problemas que tenemos en el aula, estas dificultades. Pero también, a ver, uno no entra al aula y separa my docente del my persona. Y cuando yo entro al aula y enfrente tengo una alumna que tuvo 3 intentos de suicidio o un alumno que viene de su casa sin comer, es muy difícil pensar en mi materia y no pensar en la empatía con ese estudiante, en acercarme, en ponerle una mano en el hombro, pero después uno tiene que reponerse de todo eso. Y creo que en eso hay una falencia de tener equipos que nos acompañen a los docentes para poder superar eso que nos pasa a diario en el aula. Así es. A diario. Pues precisamente esa es una de las iniciativas que nosotros tenemos en este podcast, que es humanizar al docente y sobre todo saber que al reconocerse como humano, pues necesita ponerle atención a su salud mental. En el caso tuyo, ¿crees que sí sea algo muy prioritario para el medio, para el gremio? Yo creo que es importante. Primero porque aparte nosotros venimos de una formación del docente como todopoderoso y como que se va a presentar frente al aula y tiene que estar entero y nada importa más que eso que tengo que dar, a mostrarme vulnerable también en algún punto, porque ese es el camino de la valentía, de la transformación. Y si yo a mis alumnos un día les digo, hoy no estoy bien, pero no es por ustedes, porque yo me pasa algo en mi casa, o me pasó algo con el director. Pero bueno, repongámonos y vamos a trabajar en lo que nos importa. Pero por ahí ese momento de diálogo con ellos también les enseña. Y también les enseña que vamos a tener momentos en los que no todo va a estar bien, y está bien, pero la autorregulación de saber que hay espacios en los que uno puede explotar o puede largarse a llorar y otros que no, también es importante aprenderlo con ellos. Pero sí considero que necesitamos apoyo. Qué lindo, Mariela. Muchas gracias por compartir esta parte. Y finalmente, me conmueve preguntarte también si ha habido alguna situación donde pues hayas conectado de una manera pues emocional con la situación de algún estudiante. Y sinceramente nosotros trabajamos con proyectos cuando trabajamos la educación del carácter en ellos, momentos de autoconocimiento. Y en esos momentos los chicos sacan las cosas que le pasan, algunos problemas en la casa. Y el año pasado me pasó con una alumna que escribió en uno de los árboles que construimos como nuestra identidad, que ella escribió sus secretos. Y me dijo, pero podés leerlos. Y la verdad que me costó una semana reponerme de lo que leí, pero también nos ayudó a poder intervenir con esa alumna, desde la escuela, con el equipo socioeducativo de la municipalidad de la ciudad donde trabajo, porque ellos tienen mucho para contarnos. Nosotros lo que tenemos que tener es a escucha atenta, pero la verdad que es importante darles ese espacio, porque por ahí es el único que tienen para poder salirse de algo que están viviendo y que es muy angustiante y que puede desencadenar en algo trágico. Pues te agradezco mucho el tiempo.
fue muy valioso escucharte y recibir toda tu información y toda tu experiencia. Bueno, mil gracias a ustedes por ocuparse de esto y por pensar en nosotros los docentes.